Hoy, bueno, tenemos el agrado de tener a Bernardo Ponce Stels dándonos un tema sumamente interesante como es el manejo del lupus refractario y el papel de las terapias biológicas. Bueno, para presentarlo a Bernardo, él es médico reumatólogo de Rosario, es miembro del Lupus Academy y del grupo SLIC, y es coordinador del grupo de estudio de GLADEL. Hoy vamos a tener un cambio en la dinámica de la charla, ¿sí? Bernardo va a empezar con un caso clínico, y va a haber dos encuestas que a ustedes les va a aparecer para que pongan la opción que les parece correcta. Es solamente una de las opciones la correcta. Vamos a tener entre 15 y 20 segundos para que puedan contestar la pregunta y continuamos con el caso clínico, ¿sí? Agradecer, por supuesto, a César el espacio que nos da, y otro fuerte agradecimiento es a Roberto Prada, que nos salva todos los días de las macanas que nos mandamos con el Zoom y con las charlas. Así que ya somos un montón de participantes. Vamos a tener también la misma modalidad que en las dos charlas previas. Si quieren hacer preguntas, las pueden escribir en el chat, en lo posible que sea lo más conciso que se pueda, para que yo la pueda leer y interpretar y que se la pueda pasar a Bernardo, ¿sí? Así que por ahora nada más para decirles, y arrancamos cuando quieran. Bernardo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Lucila. Reitero mis agradecimientos, por supuesto, a la coordinadora del Grupo de Estudio de Lupus, que sucedió a otra de las grandes coordinadoras del Grupo de Estudio de Lupus, Mercedes, y a Roberto, obviamente, por su trabajo incansable desde hace muchos años que nos conocemos. Gracias, César, por esta oportunidad. Bueno, en el día de hoy yo voy a comentarles un caso clínico que lo presentamos el año pasado en un workshop del Lupus Academy en Varsovia, en Polonia, y que está relacionado, por eso ustedes van a ver las diapositivas en inglés. Le pregunté a Lucila si lo podía hacer así, me dijo que adelante. Y vamos a hablar sobre el manejo del lupus refractario, cuál es el lugar de los biológicos en estos casos. Yo para moverme tengo que ir acá. No tengo conflicto de intereses con respecto a este tema. Y el objetivo de este aprendizaje va a ser comentar sobre el manejo del lupus refractario, entendiendo como tal al fracaso en lograr la remisión clínica después de un tratamiento apropiado por más de 30 días. Eso es el lupus refractario, y no el refractario que dice Carlos Perandone, que es el que usa para hacer los asados. No tiene nada que ver con esto, así que si ustedes lo ven después a Perandone, díganle que no tenía absolutamente nada que ver con lo que él decía. El propósito de esta presentación va a ser discutir un paciente que comienza en forma aguda su lupus, que tiene clínicamente y serológicamente activo a pesar del tratamiento del standard of care, o sea, el tratamiento apropiado del paciente, de base. También vamos a revisar las opciones terapéuticas de las drogas no biológicas y, en particular, por ser cómo fue tratado este paciente, cuál es el perfil ideal para la indicación del biológico belimumab en los pacientes con lupus. Bueno, entrando directamente en nuestra paciente, es una mujer caucásica de 34 años, que en el año 2015 se diagnosticó un hipotiroidismo. Había sido previamente hipertiroidea, después se volvió hipotiroidea, y había tenido en junio del año 2017 una prótesis mamaria de silicona. En enero del 2018, después de una exposición solar muy intensa, ella comienza con un cuadro agudo de fiebre, astenia, fatiga,
fotosensibilidad, eritema malar, manifestaciones cutáneas intensas, úlceras orales, alopecia y también musculoesqueléticas como artritis, miositis definida como mialgia y debilidad muscular. Ustedes pueden ver aquí el laboratorio general, donde podemos ver que hay anemia, hay leucopenia y hay principalmente linfopenia. Los reactantes de fase aguda, tanto la eritrosedimentación como la proteína C reactiva, están elevadas. Las enzimas hepáticas están al doble de su valor normal. Y tenemos una función renal que está normal, excepto una pequeña proteinuria de 228 miligramos en orina 24 horas. Todo el perfil lipídico es normal, y cuando vemos la parte de autoanticuerpos y complementos, vemos que tiene por inmunofluorescencia un anticuerpo antinuclear con un título de 1 en 2560, en títulos altos. Perdón, voy a apagar esto. La presencia de anticuerpos anti-ADN nativo, la presencia de anticuerpos RNP y SM positivos, el RO y el LA fueron negativos, y hay hipocomplementemia, tanto de C3 como de C4, y los anticuerpos antifosfolípidos eran negativos. Por lo tanto, en enero del 2018 recibió el diagnóstico de lupus basado en criterios de los que ustedes quieran, porque la paciente tenía artritis, miositis, rash. Fíjense ustedes el SLEDAI en esa fecha de enero del 2018, un SLEDAI de 20, con manifestaciones generales, con anticuerpos, con leucopenia, con manifestaciones articulares y sobre todo manifestaciones cutáneas. Por lo tanto, en febrero, al mes siguiente del mismo año, la paciente es tratada con prednisona 50 miligramos, o sea, valor de 1 miligramo por kilo de peso por día, 50 kilos, hidroxicloroquina 400 miligramos, gamma globulina endovenosa a razón de 0.4 gramos por kilo de peso por día durante 5 días consecutivos, azatioprina 100 miligramos por día, y por supuesto recibió las vacunas tanto de la influenza como del neumococo. La paciente evoluciona favorablemente y se empieza a bajar los corticoides a razón de 5 miligramos cada 10 días aproximadamente, y llegamos a abril o junio de ese año, donde la prednisona se descendió a 10 miligramos por día. En agosto, donde ya estaba con 10 miligramos por día, tuvo su primer recaída, su primer reactivación. Y las manifestaciones son prácticamente todas las mismas, con lo único que agregó aquí fue Raynaud, aparte de las manifestaciones cutáneas y articulares, y sigue con complemento bajo, con títulos altos de anticuerpo anti-ADN nativo, y con un SLEDAI en esta oportunidad de 13. Se sube la dosis de corticoides, de prednisona, a 20 miligramos por día, se continúa con la hidroxicloroquina y con la azatioprina. Y por supuesto, al evolucionar favorablemente la paciente, se empieza a descender la dosis de corticoides. Hasta que en noviembre del 2018, ella experimenta su segunda reactivación. Las mismas manifestaciones articulares y cutáneas que venía teniendo, pero ahora agrega una vasculitis cutánea importante. Por supuesto que se chequeó en el laboratorio, el complemento seguía bajo, los anticuerpos anti-ADN nativo en títulos altos, los test de PPD, de antígenos del virus B y anticuerpos contra el virus C y el HIV fueron todos negativos. Este SLEDAI en noviembre del 18 otra vez estaba muy activa con un SLEDAI de 20. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen las lesiones cutáneas, tanto en las palmas de las manos, en el dorso, también tenía en el pecho, en los dedos de los pies, con lesiones inflamatorias intensas, una vasculitis cutánea. Bueno, y aquí
Yo consideraría la posibilidad de hacer la primera pregunta, que yo dejaría a Lucila para que, o si querés, Lucila, yo la formulo y después, perfecto. ¿Cuál es el tratamiento? La pregunta sería, ¿qué consideran ustedes? ¿Cuál es el tratamiento que usted indicaría en este paciente, en este momento de la evolución de la enfermedad? ¿Aumentaríamos la dosis de prednisona como lo hicimos anteriormente? ¿Indicaríamos mepacrina? ¿Combinaríamos hidroxicloroquina con mepacrina? Ya sé que la mepacrina no está en el país, pero está en otros países, está en España, está en Inglaterra. Pacientes nuestros usan mepacrina porque hay familiares que se la traen de España. La D usaría metotrexate, otras drogas modificadoras, azatioprina, mofetilmicofenolato, dapsona, inhibidores de la calcineurina, tipo ciclosporina, tacrólimo, los que ustedes quieran, o la respuesta sería cualquiera de las anteriores. Le paso el mando. Bueno, acá tenemos la encuesta que ustedes desde sus pantallas pueden cliquear, la que a ustedes les parezca la más correcta. Vamos a tener unos segunditos más para que puedan leer bien las opciones y que puedan responder. Y en 5 segundos continuamos con el caso clínico. Bien, perfecto. Bueno, la opción con un 87%, la que ganó fue el micofenolato mofetil, ¿sí? Muy poquitos contestaron otras opciones como aumentar la dosis de corticoide, la de agregar o subir la azatioprina, dapsona, y solamente 2 participantes, cualquiera de las opciones anteriores. Bernardo, todo tuyo. Bueno, en realidad veo que mofetil-micofenolato ganó, pero la respuesta a esto, o la evidencia, demuestra que cualquiera de los tratamientos que hemos nombrado están indicados para un lupus de tipo refractario. Cualquiera de estas posibilidades que ustedes hubieran utilizadas no están mal, están aconsejadas. Por ejemplo, solamente por mencionar algunas, hay trabajos del año pasado que la utilización de hidroxicloroquina asociada con mepacrina, 100 miligramos por día, días alternos, es muy superior a la mepacrina sola o a la hidroxicloroquina sola, y los pacientes que son refractarios pueden tener buena evolución. Lo mismo, hay trabajos sobre todas las anteriores. Les comento que hay 2 guías en los últimos 2 años, las guías latinoamericanas, que hablan sobre todos estos temas. Una es, como les mencionaba, las guías latinoamericanas del grupo Gladel y del grupo Pallar, y después están las guías europeas. Yo quiero comentarles aquí, en relación a los principios generales, debemos tener en cuenta que el objetivo terapéutico es alcanzar y mantener la remisión de la enfermedad, pero todos sabemos que la remisión de la enfermedad se logra en muy pocos casos, y sobre todo se logra en muy pocos casos si la remisión es sin tratamiento. Con tratamiento es un poco más, llega hasta un 20%, pero sin tratamiento no pasa del 3 o el 4% en la mayoría de las cortes. Por lo tanto, se considera que una actividad de bajo grado podría llegar a ser una buena opción en el tratamiento, y tratar de que esto ocurra durante el mayor tiempo posible. Con respecto a otro de los principios generales, es que todos los pacientes con lupus deben recibir antimaláricos. Solamente no reciben antimaláricos a aquellos pacientes que no lo acepten, o aquellos que tengan contraindicación absolutas para tomarlo, como por ejemplo problemas cardíacos o problemas oculares. Y la otra cosa muy importante es que los glucocorticoides, si son necesarios, deben ser usados en el menor tiempo posible, en la menor dosis posible. Esos son los principios generales
de nuestras guías. Y fíjense que como hablamos de un caso con manifestaciones musculoesqueléticas y cutáneas, en las guías lo que nosotros decimos es que el tratamiento de primera línea para estos pacientes es el tratamiento de base, o sea, el tratamiento con antimaláricos y con glucocorticoides está indicado por encima de otras indicaciones con inmunosupresores. Ahora, si el paciente permanece activo por tiempo mayor de 30 días a una terapia estándar de sostén y el paciente continúa con la enfermedad, es refractario, entonces uno puede indicar, y hay evidencia, medicina basada en la evidencia, sobre metotrexate o leflunomida o belimumab o abatacer por encima de los demás inmunosupresores. Cuando vamos a las manifestaciones cutáneas, pasa algo bastante similar y en la primera línea de tratamiento está siempre el standard of care y si el paciente sigue activo, agregar metotrexate, azatioprina, mofetilmicofenolato, ciclosporina A, belimumab u otros inmunosupresores. Fíjense que esto responde un poco a lo que decíamos en la pregunta anterior, donde la mayoría de estas drogas están indicadas en los pacientes que no pueden entrar en remisión o en low disease activity con el standard of care. Pasamos de las guías latinoamericanas y cruzamos a las guías europeas y ustedes pueden ver que el tratamiento de las enfermedades, de la enfermedad lúpica no renal, fíjense, aquí tenemos todas las medidas generales, protección del sol, vacunación, no fumar, un peso adecuado, controlar la presión arterial, los lípidos, la glucosa, etc. Y acá a la derecha está prácticamente el tratamiento del objetivo, que es mantener la remisión o el bajo grado de actividad de la enfermedad. Fíjense que aquí está dividido en enfermedad leve, moderada y severa, y cada una tiene el tratamiento de primera línea y el tratamiento cuando el paciente es refractario. Obviamente, igual que en la guía latinoamericana, la indicación es la hidroxicloroquina y en los casos leves los glucocorticoides por vía oral o por vía intramuscular y en los casos moderados por vía oral o en forma endovenosa. Y acá abajo tenemos para el caso del tratamiento de las formas refractarias. Cuando tenemos un caso refractario leve, la indicación es metotrexate o azatioprina. En el caso de un lupus moderado refractario, aquí aparece ya el belimumab, el mofetilmicofenolato, los inhibidores de las calcineurinas, y en los casos severos aquí aparece la ciclofosfamida y el rituximab. Seguimos con nuestro caso. La paciente, como ya habíamos visto, había experimentado un segundo episodio de actividad de la enfermedad con una vasculitis cutánea importante y un score de SLEDAI de 20. La paciente fue tratada con prednisona, se aumentó la dosis, continuó la hidroxicloroquina y aquí se le indica el belimumab. Belimumab en forma endovenosa, que es la única forma que tenemos en Argentina, 10 miligramos por kilo, una dosis de 520 miligramos en una hora. La paciente toleró perfectamente la indicación sin reacciones adversas. Y ahora tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál sería el paciente ideal o el perfil ideal en un paciente para recibir el belimumab? Fíjense ustedes que hay desde la A a la G y es todos los pacientes con lupus podrían recibir belimumab. La B es pacientes con lupus clínicamente quiescente. Los pacientes con lupus inmunológicamente quiescente. La D es pacientes con enfermedad moderadamente activa con un selena-SLEDAI igual o mayor de 6. La E es para pacientes con nefritis lúpica activa severa.
La F es para manifestaciones del sistema nervioso, formas severas o cualquiera de las anteriores. Lucila. Bueno, ahí abrimos nuevamente la encuesta y la votación. Ahí tenemos el cronómetro en la barrita verde. Vamos a esperar hasta los 15 segundos y la cerramos. Bueno, en este caso hubo 94 participantes que votaron y la gran mayoría, el 91%, votó que le dan el belimumab a pacientes que tienen un SLEDAI mayor o igual a 6 con una actividad moderada. Esto está indicando que la mayoría tiene un concepto totalmente adaptado y adecuado a la información científica que tenemos. Obviamente que ese que votó a un lupus clínicamente quiescente, la indicación del belimumab no es para ese tipo de pacientes, es para pacientes con una enfermedad moderadamente activa que no responde a los tratamientos que le dimos previamente. Entrando directamente, yo no voy a hablar de todos los biológicos, no voy a hablar de rituximab porque no es el caso de nuestra paciente, ni tampoco voy a hablar de abatacept, aunque hay información científica acerca de ellos. Voy a hablar del belimumab porque es el que se utiliza. Recordemos que hay dos ensayos clínicos, uno que es el BLIS 52 y otro que es el BLIS 76, y este medicamento fue aprobado tanto por la FDA como por la EMEA en el año 2011. ¿Para quién está indicado? Está indicado solamente para adultos. Ahora salió la indicación para niños, pero a ese momento era solamente para adultos mayores de igual o mayores de 18 años. Y aquí está la respuesta a la pregunta anterior, con enfermedad activa, moderadamente activa, con un Selena SLEDAI mayor o igual de 6, que hayan recibido tratamiento con terapia de mantenimiento, con glucocorticoides, antimaláricos o inmunosupresores, y que la enfermedad se mantiene activa, y que tengan específicamente anticuerpos positivos como los anticuerpos anti-ANA o los factores antinucleares, o la presencia de anticuerpos anti-ADN y o complemento bajo. ¿Cuáles son las exclusiones? ¿En qué pacientes nosotros no podríamos indicar este biológico? Es en las manifestaciones de nefritis lúpica severa, activa, o en manifestaciones neuropsiquiátricas severas, activas. No está estudiado, ninguno de los dos estudios de BLIS estudiaron este tipo de pacientes, y tampoco fueron estudiados combinaciones de biológicos, de manera que eso no está indicado en nuestros pacientes, como tampoco está indicado en la combinación del belimumab con la ciclofosfamida endovenosa. Con respecto a, esas son las indicaciones de origen basadas en los dos estudios, ensayos clínicos controlados. Pero por supuesto que hay también mucha información post-hoc, en la cual, por ejemplo, estos trabajos de Van Vollenhoven de Holanda, en la cual el belimumab ha permitido reducir la actividad de la enfermedad y sobre todo las reactivaciones, disminuir la dosis de corticoides, disminuir la actividad serológica de la enfermedad, disminuir los anticuerpos, con un mayor beneficio en aquellos pacientes que tienen alta actividad de la enfermedad, responden mejor que los que tienen baja grado de actividad. O sea, si tiene un SLEDAI de 20, le va a ir mejor que aquel que tiene un SLEDAI de 6, si el complemento es bajo y si los anticuerpos son altos. Anticuerpos, como ya dijimos, sobre todo el anticuerpo anti-ADN. Y sobre todo si al momento de iniciar el tratamiento estaban siendo tratados del tratamiento con belimumab, estaban siendo tratados con corticoides. También se ha demostrado, estudios ad-hoc, que mejora la enfermedad renal, sobre todo en aquellos pacientes donde se usan el belimumab en asociación con el mofetil micofenolato.
Los trabajos de Fury del año 2014 demuestran que los resultados expresados por los pacientes, los Patient Report Outcomes, tanto en lo que es la calidad de vida del lupus quali y de la fatiga, le va mejor a estos pacientes que usan este tratamiento, y también la mejoría en las manifestaciones musculoesqueléticas cutáneas y principalmente en el dominio de las vasculitis. Este es un trabajo muy interesante de Susan Mansi, que puede ser aplicado al caso de nuestro paciente. Fíjense que en este gráfico lo que vamos a ver es el estudio hecho por Villach, tanto a las 52 semanas, tanto en el pool de pacientes con Bliss 52 y Bliss 76. Aquí están los dominios del Villach, y lo que ustedes pueden ver es que principalmente, me pasé de largo, principalmente los dominios que responden a este tratamiento no son todos. No son todos. Fíjense que los que dieron mejoría significativamente clínica son las manifestaciones musculoesqueléticas, las mucocutáneas y la vasculitis. No así las manifestaciones renales, generales, hematológicas, cardiovasculares o respiratorias o neurológicas. Ustedes pueden ver aquí los pacientes que no recibieron la medicación versus aquellos que recibieron 1 miligramo y aquellos que recibieron 10 miligramos. Es significativo para estas que están marcadas y principalmente para el caso de las vasculitis. Cuando se hace el mismo estudio, ya ahora midiendo por el Selena-SLEDAI, también vuelve a suceder lo mismo. Los dominios que dieron positivo fueron artritis, las manifestaciones cutáneas, las vasculitis, aquellos pacientes que tenían altos títulos de anticuerpo anti-ADN nativo y bajos títulos de complemento. También hay estudios de la vida real, ¿sí? En los estudios de la vida real hay varios trabajos que demuestran que las indicaciones más comunes de este biológico son la artritis y las manifestaciones mucocutáneas, como es el caso de nuestra paciente. Que el medicamento responde entre el tercer y el sexto mes. No tenemos que esperar que al principio haya respondido antes del tercer mes, y tenemos que esperar 6 hasta 6 meses para decir si el paciente ha respondido o no. Sabemos que hay un 33% o un 40% de los pacientes que responden, hay otro porcentaje de pacientes que no responden, y hay otro porcentaje similar de pacientes que tienen efectos colaterales. De manera que la indicación de este medicamento no es el medicamento que va a salvar a nuestros pacientes, pero sí se ha visto que estos pacientes disminuyen la actividad de la enfermedad y el título de anticuerpos, que la eficacia y la seguridad a 7 años, este trabajo del Gisler del 14 es satisfactoria, y un trabajo muy importante que se presentó el año pasado, que se publicó el año pasado, es este trabajo de Murray Urowitz, en la cual ellos demuestran una disminución de la progresión del daño orgánico en los pacientes que están siendo tratados con belimumab. Si ustedes ven en este gráfico, en la abscisa ustedes tienen evolución a 8 años desde el basal, y en la ordenada pueden ver el porcentaje de pacientes sin daño orgánico, que no llegan al daño orgánico, y vemos en la parte superior, en la línea superior, el belimumab, y en la línea inferior, el standard of care. Fíjense que el hazard ratio es de 0.391, o sea que hay un 60% de chances de no llegar a daño orgánico en aquellos pacientes que están usando este tipo de droga. Bueno, nuestra paciente en el seguimiento recibió el belimumab. Su primera infusión fue el 15 de noviembre del año 2018, en una infusión endovenosa, 10 miligramos por kilo, 52 kilos pesaba la paciente, recibió 520 miligramos,
en 1 hora y fue bien tolerada y no tuvo reacciones de infusión. Y aquí ustedes pueden ver fotos sacadas en noviembre del 2018, 5 meses después, en mayo del 2019, con una franca mejoría de las lesiones cutáneas, tanto en las manos como en los pies. Y después de 9 meses, la paciente con belimumab entró en remisión completa, ya sin corticoides. Los anticuerpos anti-ADN nativos se negativizaron y el complemento se normalizó. Fíjense que antes estaba con un C3 de 40, ahora estamos con un C3 de 98, y antes teníamos un C4 de 6, 7, y ahora tenemos un C4 de 24. Y una SLEDAI en esta situación de 0. La paciente al día de hoy continúa con la misma evolución. En definitiva, y como resumen de la presentación, estamos viendo una paciente joven, caucásica, de 34 años, con un Selena SLEDAI muy alto, de 20, con vasculitis cutánea, con manifestaciones generales, con manifestaciones de piel y músculo-esqueléticas, con manifestaciones hematológicas como leucopenia y sobre todo linfopenia, con una enfermedad activa, serológicamente activa. Pueden ver los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-ADN nativos en títulos altos y el complemento bajo, y que persistió clínicamente activa a pesar del tratamiento de base. Que después de 9 años del tratamiento con belimumab, entró en una remisión clínica completa con un Selena SLEDAI de 0, serológicamente inactiva, y se mantiene actualmente sin corticoides. Bueno, y hasta aquí llegué, y ahora muchas gracias y dispuesto a contestar preguntas si la hay. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Estuvo buenísima la presentación. Acá tenemos algunas preguntas, muchas de belimumab, ¿sí? Su experiencia con el belimumab en nefritis lúpica. Bueno, en realidad nosotros no hemos usado belimumab en nefritis lúpica. Sabemos que hay, como ya les decía, reportes ad hoc, pero nosotros nunca lo hemos usado. En realidad, los pacientes que hemos usado es prácticamente la experiencia de los que yo les conté en nuestro caso, pacientes con manifestaciones cutáneas, músculoesqueléticas, y tenemos 3 pacientes ya con vasculitis cutánea. Yo diría que en el caso de la mejor respuesta es lo que está en la literatura. Vasculitis cutánea es el que mejor responde, y responde mejor aquel paciente que tiene altos títulos de anticuerpos anti-ADN nativo, altos títulos de anticuerpos antinucleares y complemento bajo, en relación a aquellos pacientes que tienen un RO o un LA positivo, que ahí hay un gap, porque en realidad cuando se habla de los anticuerpos, se habla de los anticuerpos antinucleares, de los anticuerpos anti-ADN nativo, pero también se puede usar en el lupus cutáneo subagudo. Nosotros tenemos un caso con muy buena respuesta y también tenemos un caso que no ha tenido buena respuesta. En la respuesta al lupus renal, nosotros no la hemos usado. Bien. Después hay varias preguntas en cuanto a lo que es el tiempo de uso de belimumab, si el paciente llega a la remisión, cuánto tiempo más se deja, si se hace tapering, que es un tratamiento indefinido. En realidad, la evidencia indica que el tratamiento debe ser continuo. Por supuesto que ahí está el arte de la medicina, lo mismo que se ha hecho en la artritis reumatoidea también. Uno puede tratar a nuestros pacientes de la misma manera. La remisión de la enfermedad, si se logra remisión completa de la enfermedad, yo diría, pero esto es por experiencia, por comentarios con amigos que también tienen pacientes,
no hay nada escrito de cuánto tiempo se tiene que usar. Ustedes fíjense que el estudio de Ellen Kinsler habla de 7 años de seguimiento, y uno diría que después de 2 años de remisión, pero esto es arte, vuelvo a decirlo, esto ya no está escrito en los libros, uno puede empezar a jugar con el paciente, a ver de empezar a reducir la dosis. La dosis, más que la dosis, es distanciar el tiempo de aplicación. Bien. En el caso de que no haya una respuesta al belimumab o haya eventos adversos, supongo que la pregunta va dirigida a un paciente, digamos, con las manifestaciones clínicas que ha contado en su caso clínico. ¿Cuál es la opción de tratamiento que prefiere? A ver, es muy buena pregunta. Nosotros, si bien no tenemos las experiencias con los inhibidores de calcineurina, hemos usado en algunos pacientes antes ciclosporina A, pero actualmente el tacrolimus pudiera llegar a ser una indicación. Lo que pasa con el tacrolimus, que es una medicación también muy cara en Argentina, yo creo que una opción es la asociación de mepacrina con hidroxicloroquina o hidroxicloroquina, otra droga modificadora de la enfermedad, y asociar mepacrina. Pero vuelvo a insistir, son solamente para aquellos pacientes que pueden conseguir la medicación en el exterior. Acá en la Argentina no se puede conseguir. Si tenemos un paciente refractario y necesitamos usar otro, y no funciona con el belimumab, no podemos asociarlo con otro biológico, podemos sacar el belimumab y podemos usar el rituximab, sobre todo en aquellos pacientes con manifestaciones musculoesqueléticas, y obviamente en aquellos pacientes con manifestaciones renales refractarias o manifestaciones del sistema nervioso central refractarias, son los tratamientos que venimos utilizando, pero ya no asociado con el belimumab, porque como ya les indiqué, como ya les comenté, el belimumab solamente se ha utilizado como droga biológica única y no asociada con otro biológico ni tampoco con ciclofosfamida. Bien. Una de las preguntas fue la combinación de belimumab con denosumab. ¿Tiene experiencia? No, para nada. Bien. No podría decir nada sobre el respecto. Bien. ¿Diferencias entre hombres y mujeres con respecto al uso? Perdón. Para no quedarme callado y decir algo, en general, nosotros no tenemos la edad del paciente como para usar denosumab. En general, nuestros pacientes son más bien pacientes jóvenes, que si tenemos que hacer protección a nivel óseo, lo hacemos con drogas mucho más baratas, y no vamos directamente al denosumab. No tenemos experiencia con la asociación. Bien. Acá, otra combinación en cuanto a la utilización de belimumab con rituximab. Si tendría miedo de la depresión de inmunoglobulinas que puede generar. Claro, no, es que no está indicado hacer las dos cosas juntas, porque en realidad el belimumab tiene una depresión de los linfocitos activos, de los linfocitos B activos, de los BLIS, hace una depresión mucho más suave que la del rituximab. La indicación de rituximab y yo diría, y belimumab como asociación estaría contraindicado. Al menos yo no me animaría a usarla en ninguno de nuestros pacientes. Perfecto. Acá van surgiendo algunas de belimumab y embarazo. Uno de nuestros colegas pregunta, en el caso de que la paciente que usted presenta en el caso clínico quede embarazada, porque si no recuerdo mal, tenía 34 años, ¿cómo podríamos seguir el tratamiento? Y otra colega pregunta la experiencia de belimumab y embarazo.
Bueno, no está indicado, no hay indicación del belimumab en el embarazo. No es tampoco esta una droga que impida pasar, como por ejemplo tenemos en la artritis reumatoidea, los medicamentos que no pasan la barrera placentaria, como el certolizumab pegol, porque tienen el pegol que impide que pase la barrera placentaria. Esta no es una droga que no pasa, o sea, es una droga que pasa la barrera placentaria, por lo tanto no es una indicación. Estamos en un lío. Sí, verdaderamente estamos en un lío. Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer es sacar la medicación, explicarle a la paciente, sacar la medicación y manejarla principalmente con lo que podamos, que van a ser los corticoides y que va a ser la azatioprina y que va a ser el tacrolimus, si es que podemos, y hasta ahí nos quedamos. Bien. Y son drogas permitidas con el embarazo. Pero si tenemos que ser estrictos, diríamos, la paciente no puede embarazarse mientras está haciendo el belimumab. Bien. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de suspensión del belimumab en su práctica cotidiana? ¿Los pacientes lo dejan porque piensan que no les hace tanto efecto? ¿Se cansan de ir todos los meses a un centro de infusión a aplicárselo? Los dos motivos más importantes son la falta de respuesta y los eventos adversos. Yo diría que la falta de respuesta es tal vez la más importante. Esto está más o menos dividido entre un 30% de los pacientes que no responden, un 30-35% de los pacientes que no responden, un 25% de los pacientes que hacen reacción a la infusión, y después también tenemos un porcentaje de pacientes en nuestro país y creo que en Latinoamérica relacionados con el acceso a la medicación. Sí. Que eso también, si bien en Argentina nosotros tuvimos el beneficio de que el belimumab entró en una dosis más baja que en el resto por ejemplo, que en Estados Unidos o en Europa, obviamente las condiciones... cuando ustedes analizan, hay un cuadro muy interesante que analiza lo que pasa en América Latina y lo que pasa en Europa y en Estados Unidos con respecto a la indicación. La indicación de este biológico del belimumab es pero muy superior en Europa y en Estados Unidos que en América Latina. Y eso está estrechamente relacionado con el acceso a la medicación. Bien. ¿Cuál es su experiencia con el uso de belimumab en manifestaciones hematológicas? En las manifestaciones hematológicas, nosotros preferimos otro biológico que es el rituximab. Sin duda que la anemia hemolítica severa o la plaquetopenia severa, con definición menos de 50.000 o menos de 20.000, ya con manifestaciones clínicas, si tenemos que indicar un biológico, es el rituximab y no el belimumab. Bien. Surgieron algunas preguntas en cuanto a la dosis de hidroxicloroquina que se utilizó en la paciente del caso clínico. Pesaba alrededor de 52 kilos y la dosis que le daba era como de 8 miligramos kilo, bastante más superior a lo que se recomienda. La pregunta es, ¿era por la gravedad que tenía la paciente? ¿Después la idea era bajarlo un poco? ¿O cuál fue el motivo de usar una dosis así? Sí, obviamente que es la dosis de inicio, de impregnación, hasta llegar a ver la evolución de las manifestaciones, y obviamente si ese paciente hubiera entrado en remisión o en bajo grado de actividad de la enfermedad, uno después empieza a reducir la dosis. La dosis al inicio, nosotros tenemos un margen que ya lo conocemos, que es acumulativo,
y que eso ocurre entre los 8 y los 10 años, donde el paciente logra tener una dosis acumulada a partir de la cual empiezan las manifestaciones oculares, que serían las manifestaciones más importantes que encontramos en estos pacientes para ir reduciendo la dosis. Pero una dosis de inicio, si no tenemos problemas gastrointestinales y no tenemos contraindicaciones cardiovasculares u oculares, la dosis puede ser más alta. Incluso hay trabajos de los canadienses que empiezan hasta con 800 miligramos por día. En pacientes activos hay un trabajo de los canadienses de las 1000 caras del lupus, donde ellos hacen dosis de hidroxicloroquina, no de cloroquina estoy hablando, de 800 miligramos de hidroxicloroquina, lo cual significaría 4 comprimidos por día, no 2 comprimidos. O sea que las manifestaciones adversas que se presentan en general es con dosis acumulada, y esto ocurre, ya decía, después de los 7 u 8 años. Bien, perfecto. ¿En qué paciente utilizaría abatacept? La literatura demuestra que hay muy pocos trabajos, hay un solo trabajo, yo diría, de abatacept en el lupus, y el subanálisis de ese trabajo demostró que en los pacientes con artritis importante, con artritis en el lupus, no con la artralgia ni con la mialgia, sino con esa artritis refractaria, es la indicación del abatacept. Por supuesto, como nosotros no tenemos experiencia en haber usado abatacept en nuestros pacientes con lupus, sí tenemos abatacept en pacientes con artritis reumatoidea, y hay una paciente con un, llamémosle, lupus, pero es más artritis reumatoidea que lupus, también tiene un anticuerpo, anticuerpos antinucleares en títulos muy altos, que eso no se observa en los pacientes con artritis reumatoidea, y con complemento bajo. Por lo tanto, ese es un paciente que nosotros hemos tratado con abatacept con muy buena respuesta, pero no en los pacientes con artralgias o con artritis que se puedan manejar con metotrexate o con leflunomida o con las drogas más nobles que nosotros manejamos en la práctica diaria. Bien. Acá un comentario que hacen es, con respecto al caso clínico, la primera pregunta, que alrededor del 90% contestó que le pondría micofenolato. Entre esas dos opciones, más allá de la disponibilidad que uno puede tener del biológico, del belimumab, si ahora tendrías de nuevo ese paciente, ¿le sigue poniendo el belimumab o podría ser intentar con el micofenolato? No sabiendo que a la paciente le fue tan bien con el belimumab, ¿no? Por una razón de costos, de disponibilidad, ¿qué opina de haberle puesto micofenolato a esa paciente? El mofetil micofenolato es una droga que tiene un perfil probado muy interesante en manifestaciones de órganos mayores, como sobre todo a nivel renal. Si yo tuviera que elegir en un paciente que tiene manifestaciones cutáneas o manifestaciones articulares, como el caso de nuestro paciente, yo iría sobre todo sobre el metotrexate y la leflunomida más que el mofetil micofenolato. Y en todo caso, creo que la mejor indicación es, si me tengo que pasar a una segunda droga porque fue refractario, me pasaría al belimumab más que al mofetil micofenolato. Bien. Otra pregunta fue si suele hacer combinaciones de DIMARS. Por ejemplo, esta paciente ya venía con azatioprina. ¿Se podría agregar metotrexato a esa paciente ya estando con azatioprina? ¿Prefiere retirar la azatioprina y que continúe con otro DIMAR? Esa es una posibilidad, sí, claro que se puede hacer. Lo hacemos en otras enfermedades también.
superponer metotrexate con hidroxicloroquina y hasta incluso asociar metotrexate con leflunomida, pero dependiendo del caso, ¿no? Si estamos hablando de una paciente con una artritis, que son pocos, por suerte son muy pocos, que un paciente con una artritis severa, uno pudiera ir primero a una asociación de metotrexate y leflunomida. Ahora, creo que la indicación de belimumab en estos pacientes con manifestaciones cutáneas o manifestaciones articulares, yo creo que es exactamente ese el nicho donde esta medicación puede funcionar. Sí, sí. Yo creo que estas preguntas fueron surgiendo porque los que trabajamos en hospital público es prácticamente imposible conseguir belimumab, y tenemos un montón de estas pacientes que tienen estas manifestaciones que no son tan graves, pero que deterioran mucho la calidad de vida del paciente. Entonces uno empieza a jugar con todo el resto de los DIMARS para ver cómo le va, porque es imposible conseguirlo. El primer paso que haría en nuestro paciente, si nosotros hubiéramos tenido mepacrina o acceso a que la paciente consiguiera mepacrina, nosotros hubiéramos hecho la primera asociación que hubiéramos hecho es hidroxicloroquina y mepacrina. Esa es la primera asociación, porque hay estudios que demuestran, hay un trabajo de Guillermo Ruiz Irastorza en España, que demostró que en los pacientes con manifestaciones refractarias, un porcentaje muy importante de los pacientes, la asociación, sin traer más efectos colaterales, tiene buena respuesta terapéutica. En el caso de nuestro paciente también hubiéramos podido hacer, ya digo, hubiéramos podido hacer asociación, porque hay trabajos con metotrexate, con leflunomida. Ya estamos hablando de mofetilmicofenolato, es una droga más cara, por supuesto, pero sí, las dos primeras drogas, mepacrina, metotrexate, azatioprina y leflunomida, serían dentro de las drogas que uno pudiera probar antes de llegar a una droga biológica. Bien. Bueno, y acá tenemos unas últimas dos preguntas que son asociadas a la nefritis lúpica. La primera, una colega plantea una paciente con una nefritis clase 4, que hizo ciclofosfamida y posterior micofenolato, y que luego de 3 años de remisión está con una proteinuria de más de 2 gramos y clínicamente activa. ¿Usted qué haría? Bueno, por supuesto, esa no es una candidata a esta droga, a este biológico, al belimumab. Por supuesto que lo primero que yo haría es tendría una nueva biopsia de la paciente para ver qué grado de actividad tiene y qué grado de cronicidad tiene. Porque sabemos que nuestros pacientes, después de tiempo de evolución, van dejando daño en el riñón, y la proteinuria puede ser una proteinuria persistente que ya tiene bajo grado de actividad, porque cuando en la pregunta me están diciendo que la paciente está activa, yo me imagino que me están diciendo que la paciente está activa porque tiene un sedimento patológico y que porque tiene una proteinuria de 2 gramos. Lo primero que tenemos que diferenciar ahí, si esa proteinuria que tiene residual después de mucho tiempo es por daño o es por actividad de la enfermedad. Entonces, esa es una paciente, un candidato para hacer una biopsia renal y tomar una decisión a partir de el score de actividad que tiene la paciente y el score de cronicidad que tiene. A lo mejor no necesitamos, no podemos decir que esté activa, sino que es un daño crónico que tiene, y si nosotros aumentamos dosis para remisión de la enfermedad, estamos haciendo más iatrogénicos que darle una ventaja a la paciente. Bien. Y la última pregunta es también de una nefritis lúpica, ya refractaria, que no respondió ni a micofenolato, ni ciclofosfamida, ni rituximab. En la rebiopsia se encuentran parámetros de actividad. Entonces pregunta sobre
asociar pulsos de gamma globulina o la terapia multitarget. Bueno, ese caso que se pregunta podría ser la indicación de terapia multitarget. Son de esos casos difíciles, son de esos casos que nosotros siempre, aún teniendo experiencia en el lupus, siempre lo tenemos que consultar con otros. Ahí es donde tenemos que trabajar muy de cerca con el nefrólogo, tenemos que trabajar muy de cerca con otros colegas también que tienen experiencia en el tema. De hecho, que en la pregunta no estuvo ahí presente el tacrolimus. Tal vez en la terapia multitarget, casualmente una de las indicaciones es el tacrolimus junto con el mofetilmicofenolato y junto con el rituximab en distintos estadios, pero sería una de las opciones, pero no el belimumab. Bien. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy, muy buena. Muy lindas las preguntas que hicieron todos los participantes. Y para terminar, les quiero comentar que a partir de julio va a haber un Ateneo mensual donde cada filial va a presentar un caso clínico de lupus. Van a estar discutiendo los casos Camasta y Roger Levy, junto también con otros expertos tanto de Argentina como de Latinoamérica. Así que bueno, los invitamos a todos a que puedan participar con un caso clínico, y en el caso de que haya alguna modificación con la pandemia, se podrían llegar a hacer dos casos al mes, pero bueno, por ahora es solamente uno y empieza en julio, ¿sí? Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Ya terminamos con el ciclo de charlas de lupus. Después vendrán otras también seguramente muy interesantes. De nuevo, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Reumatología por el espacio, y a todos ustedes por conectarse y ponerle toda la onda en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Bernardo, por la charla nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, Berry. Gracias, César. Un abrazo grande. Gracias.